Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el escritor Juan Carlos Doñate, autor de la obra La batalla de Gog y Magog, y nos la viene a presentar. Esta es una obra que sale con el sello editorial Alas de Cuervo y pues aquí tenemos el gusto de estar entrevistando a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, el espacio es todo tuyo. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Pues estoy muy gustoso de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Ya tiene un ratito que publiqué la novela, pero no había tenido la oportunidad de estar con ustedes y que me presentaran en una entrevista y estoy muy gustoso, especialmente porque pues hay muchas personas que nos están viendo y pues voy a hablarles un poco sobre el proceso creativo de esta novela y la inspiración por la cual surgió. Bueno, yo creo que para las personas que están aquí y que no te conocen, a mí me gustaría abrir esta entrevista sabiendo un poquito más de quién es Juan Carlos, cuál es su recorrido como escritor, cómo llega a las letras, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de usted como escritor? Mira, yo comencé en este camino porque desde que salí de la preparatoria, estoy hablando más o menos como del año 2010, 2009-2010. Debo confesar que no siempre fui amante de las letras, ¿no? De hecho, en algún momento le huí a las letras. Pero este proceso comenzó a finales de la preparatoria, del bachillerato, y ahí fue cuando comencé yo a hacer mis propios escritos, pero no eran muy buenos mis escritos, o sea, no dominaba yo la sintaxis, no dominaba la ortografía. Entonces, sí empecé a escribir, pero pues me fue muy complicado por lo mismo de que yo no estaba habituado a las letras. Entonces, yo cuando conocí la carrera de creación literaria en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, escogí esta carrera y tuve la suerte de que me admitieran y ahí comenzó el proceso de mi formación en la literatura, en las letras, en la creación literaria. Entonces yo durante la carrera comencé a escribir algunas novelas y entre ellas fue La batalla de Gog y Magog, que aquí pueden ver el libro. Y empecé yo a escribir una saga que no tenía este nombre. Este nombre yo se lo fui dando a través de la escritura y bueno, precisamente cuando yo terminé de escribir la novela. Pues mira que me sorprende mucho que precisamente sí te dediques de profesión a las letras, porque ha pasado muchísima gente por este espacio y la mayoría no se dedica como profesión, digamos, como carrera universitaria a las letras. En realidad encontré con personas que trabajaban en la minería, personas que trabajaban como profesores, personas que eran médicos, una cantidad de profesiones y que dedican su tiempo de ocio y el poco tiempo que les queda después de sus trabajos a la creación literaria como una pasión que se niegan a soltar. Y creo que eres la primera persona que de profesión de pregrado, creo yo, empieza diciendo que estudia creación literaria. Eres el primero, creo que encontré a personas que habían hecho maestrías o que habían complementado su formación en el momento en el que se dan cuenta de, de que les interesan las letras y quieren formarse un poquito más. Y yo creo que a lo largo de mi experiencia como universitaria he tenido como una visión errónea, tal vez, del acercamiento a la profesión que uno hace. ¿Cierto? Yo estudio filosofía y tenía una pasión muy fuerte por la filosofía y las artes escénicas y entré a estudiar esto y como que la universidad apachurró toda esa emoción y todo ese gusto y esa pasión que sentía yo por estas profesiones. Luego empecé a darme cuenta como, uy, no, qué fuerte, ¿cierto? Lo que yo pensaba que era hacer filosofía resulta que no es. Y que quería aprovechar para preguntarte cuál fue esa relación tuya con tu proceso de pregrado, ¿cierto? Porque para mí ha sido un proceso difícil en el que he dicho como, tal vez yo solamente quería leer libros de filosofía y hacer mi propia filosofía por ahí sin tener un título ni nada, porque como que se me salió del corazón. Entonces quería saber a ti qué te pasó en ese aspecto.
Pues mira, yo precisamente lo que comentabas, no era como mi intención estudiar esta carrera. Yo tenía en la mira, cuando estaba haciendo mis exámenes para ver si me aceptaban en una universidad, en otra, yo tenía la intención de quedarme en psicología. A mí me gusta la psicología, pero no tuve esta oportunidad de quedarme. Ya sabes que la competencia para entrar a una universidad pues, es complicado a veces. Pero como yo ya empezaba este proceso creativo, yo llegué a un punto en el que dije, pues no creo que sea tan difícil la carrera de ser un escritor, ¿no? Yo no creo que sea tan complicado. Entonces, pues yo quiero psicología, yo quiero seguir escribiendo. Yo no lo había visto de esa manera. Pero entonces, cuando tuve la oportunidad de quedarme en creación literaria, empecé a ver lo complicado que resultaba ser un escritor y especializarte en esto, especialmente cuando fui viendo todos mis errores de sintaxis, a pesar, bueno, independientemente de la mala ortografía que yo tenía, porque pues como te comenté en un principio, eh, yo estuve alejado de las letras en un momento. Entonces empezamos a ver se me fue el nombre, perdón, la literatura de los formalistas rusos, empecé a ver todo este proceso y llegó un punto en el que pues ya no quise, como que ya no quise seguir. Pero dije, bueno, pues vamos a seguirle, vamos a seguir en este camino. Y sí, pues lo logré. Actualmente tengo 3 novelas publicadas y pues sí tuve la oportunidad de publicar La batalla de Gog y Magog con Alas de Cuervo y Grupo Editorial Letras Negras. Pero pues sí, no fue nada fácil. Llegó un momento en el que me deprimí también, pero pues ya, por fin estamos aquí, por fin lo logré. Sí, yo creo que el viaje universitario es una constante caer en un estado depresivo y arrepentirse un poco de lo que uno está haciendo con la vida, no sé, porque la academia es un lugar tal vez que, aunque ofrece la universalidad del conocimiento según su nombre, suele ser muy, reprime mucho. Te muestra una sola ruta y esa es la ruta que hay que llevar. En el caso de la filosofía es filosofía occidental, filosofía de gente blanca, filosofía de hombres. Y una como mujer que no es una mujer blanca, que que no es una mujer occidental del todo, ¿cierto? Yo soy colombiana y muy latinoamericana y muy arraigada a la tierra, entonces he tenido como ese confrontarme constantemente con la idea de esta filosofía no es para mí, pero pues ya estoy una vez metida hasta aquí en el barro de la filosofía, pues ya que ya no queda sino un par de pasos antes de titularme, a ver si me puedo enfocar en otros temas. Pero bueno, me alegra que si bien tu experiencia no haya sido del todo gratificante, al menos ya sientas en esta profesión un algo a qué dedicarse, ¿no? Porque muchas veces pasamos por la universidad y terminamos haciendo otras cosas. Entonces tú ya Exactamente. encontraste la ruta y por ahí vas. Pues no sé si quieras comentarnos algo más de tu vida o si ya quisieras empezar a hablar un poquito de la creación de esta obra que nos presentas el día de hoy, La batalla de Gog y Magog, y cómo la escribiste durante el pregrado, influencia, ¿cierto? Porque esta, en mi caso, es la segunda historia, la segunda novela, ¿cierto? Que leo de zombies ambientada en Latinoamérica. No había encontrado ninguna obra de zombies porque pues uno está más acostumbrado a ver películas de zombies porque está como que el mercado de las películas de zombies es como más recurrente que el de las novelas, pero es la segunda que me encuentro ambientada en Latinoamérica y pues entonces quería que me hablaras un poquito de cómo llegas a la conclusión de, pues de zombies. No sé. Ok. Mira, bueno, antes que nada quiero preguntarte, ¿cuál fue la primera novela que leíste sobre zombies? La primera novela que leí sobre zombies es de una escritora peruana que Ok. se llama Leisa Yáñez y se llama Norte 2000 Z. También Ah, de la editorial y fue la primera sí, oportunidad de acercarme a zombies que tuve. Y me gustó mucho porque pues es un entramado que tiene una mujer protagonista y otra cantidad de cualidades que me gustaron mucho. Y pues me sorprendí, yo dije, bueno, no soy una persona que lee mucho, digamos,
ciencia ficción, ¿sí? Como toda esta rama, sino que la ve más en películas, pero las películas, es decir, el apocalipsis zombie solo le llega a los gringos y a otros lados, Latinoamérica, sobrevivimos de alguna manera. Entonces, sí, esa fue la primera Sí. novela a la que me acerqué de zombies en Latinoamérica. Ok, ok. Pues mira, una parte muy importante por la cual yo me acerqué al mundo de las letras fue porque empecé con el proyecto de esta novela. Como te había comentado en un principio, no se llamaba La batalla de Gog y Magog, que el título, por cierto, es tomado de la Biblia, eh, una profecía de revelación o apocalipsis, ¿no? Pero yo comencé con este proyecto. De hecho, no va a ser la primera novela, porque va a haber una precuela y y una segunda parte. Más bien una precuela y ¿cómo se le puede decir? Una continuación. Entonces, yo empecé a escribir esta novela más o menos como la parte central, que fue lo que yo pude concebir en ese momento, porque ya había escrito antes la primera parte, pero como te había comentado en un principio, todavía tienen muchos errores. De hecho, todavía hay errores que tengo que corregir porque son escritos muy viejos ya, tal vez de 10 años o más. Entonces, fue una parte fundamental para mí, para comenzar con el mundo de las letras, porque pues yo tenía pensado terminar esta saga. Y ya había escrito una novela que se llama Atrum, eh, creo pueden verla acá atrás, está publicada en Amazon, Atrum, el ascenso de Samhain, y escribí también la segunda parte que se llama Los Heraldos del Seol. Pueden buscarla en Amazon, ahorita está disponible ahí. Y bueno, entonces comencé con el proceso creativo de la batalla de Gog y Magog, y pues, ¿qué puedo decirles? Lo que me inspiró a escribir esta novela fue, en un principio, las películas de George Romero. Yo fui fan de los zombies desde que era niño, desde que recuerdo. Por ahí vi una película que se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, pero la de 1990, que era el remake. Ya después vi la primerita, que era en blanco y negro, ¿no? Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la atención todas las películas de zombies, El regreso de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos, y veía casi todas las que había y las que podía, las que conocía. Luego, en el 2010 llegó Walking Dead, la serie que me gustó mucho y fui completamente un fan de Walking Dead, que después la alargaron mucho, ¿no? Y pues la seguí viendo, pero ya no con esa misma emoción. Pero me gustaron mucho las primeras cinco o seis temporadas. Pero curiosamente, eh, en ese tiempo yo ya estaba escribiendo la novela, la novela de la batalla de Gog y Magog. Y como que iba a la par yo de la serie. Entonces, eh, luego hay clichés que están en la novela y así, pero casual, pero son coincidencias. Son coincidencias porque por ahí decía Cortázar que las ideas están en el aire y a veces coinciden. Entonces, pues yo ya teniendo toda esta herramienta de los zombies, pues quise hacer una novela situada en México y pues con aires también latinoamericanos, con todo lo que no presentan las novelas o las películas de Estados Unidos, de Inglaterra. Inglaterra también es muy fan de los zombies. España es muy fan de los zombies. España. Entonces, así comenzó esta travesía, pero ya situada ya en aires mexicanos, con la cultura mexicana, pues yo ya me atreví a hacer una historia así. Pues me gusta mucho porque recientemente estuve como en un espacio que acá se llamó como el Carnaval del Espanto, pero trajeron invitados a un grupo de personas fanáticas de los zombies. Hicieron filminutos de zombies en medio de cualquier situación cotidiana. Yo nunca había notado cuántas posibilidades tenía el zombie en cualquier contexto.
hasta que pude ver una cantidad de filminutos en donde usaron el zombie para todo. Era como, el zombie era la justificación para crear un filminuto. Y yo, pero me quedé aterrada de una forma porque tenían todo un festival dedicado al zombie y lo habían hecho durante 4 años seguidos hasta que llegó la pandemia y tuvieron que clausurar la realización de este evento, pero vi los filminutos y entonces el zombie estaba siendo una justificación para todo. Y me sorprendí muchísimo y justamente me toca después la lectura de esta novela y digo, por Dios, el zombie puede ser lo que quiera ser, es como Barbie. Y nunca lo había pensado así porque, pues porque no sé, porque uno ya ve la figura del zombie como algo que ya ha sido muy trabajado, uno ya ha visto zombies en todas sus posibilidades, ¿no? Como, no sé, se ha explorado mucho en el cine, como soy una persona a la que le gusta mucho el cine, pues he visto películas de zombies en todas sus presentaciones y series, coincido contigo, The Walking Dead se alargó mucho y no sé, hubo un punto en el que llegaron a un lugar en donde se asentaron y todo murió de pasión y ahí como que se estancó para mí también y no continué viendo más la serie porque sentí que ya no tenía, o sea, ya como que se les acabaron los recursos y ya trataban de meter cosas muy forzadas y ya era como, bueno, fuerte. Aún así, me alegra ver que hay tantas personas interesadas en la figura del zombie, ¿sí? Pero a mí me gusta el hecho de que tu novela no solamente se trata de zombies, tu novela también está atravesada por toda esta idea de lo religioso, de lo ritual, básicamente de la obsesión que tiene la gente y en tiempos de crisis por aferrarse a la salvación que puede traer cualquier deidad sin importar qué, siempre y cuando ofrezca una mínima protección, un mínimo refugio, se convierte como en materia para que todo el mundo pierda un poco la cabeza. Y al estar atravesada y mezclada un poco con esta suerte de ritualidad religiosa desesperante, para mí lo hace todavía más complejo, porque o te arriesgas al mundo que es complejo ya, te dejas comer por los zombies, que además vienen en diferentes características, no todos son lentos. Yo me preparé mentalmente para sobrevivir a un apocalipsis zombie de zombies lentos. Y luego empiezan a hacer películas donde los zombies corren y son rápidos. Dije, no, ya, hasta ahí llegó mi supervivencia. Entonces mezclas que hay diferentes características de los zombies, ¿no? Que van mutando, van cambiando de alguna manera. Y la otra opción es pertenecer a una comunidad o que se está muriendo de hambre o a una comunidad sádica en la que la religiosidad es una cosa morbosa y sucia de alguna forma. Entonces es como que las pocas salidas y las pocas circunstancias te llevan a ese punto, es decir, estoy aquí, no puedo escapar. Y creo que es como la situación más recurrente que vivimos los latinoamericanos, ¿sí? Como que vivimos en esa constante de todas las circunstancias nos orillan a vivir en unas condiciones terribles, ¿sí? O nos morimos de hambre, o dejamos que los zombies nos atrapen, o nos metemos en la religiosidad, vendemos nuestros principios y simplemente nos sometemos a una autoridad aunque la consideremos absurda. Entonces creo que son tres elementos que yo podría asociar con la realidad tanto colombiana como mexicana, con lo poco o mucho que he podido conocer de México a través de las experiencias de los escritores que pasan por aquí. Digo, si ves, el zombie se convierte en una justificación de una realidad. Y eso hace que los zombies sean diferentes para mí, desde la perspectiva latinoamericana, que cuando los veo en las películas, ¿cierto? Yo digo, los gringos no sufren lo que nosotros hemos sufrido, los europeos no sufren eso que nosotros sufrimos, y el zombie simplemente se convierte en una figura que puede reemplazar a cualquier mal que habita por ahí. El narcotráfico, ¿cierto? Digamos, las guerrillas urbanas, toda la trata de personas, es como ese monstruo que siempre persigue y del que estás huyendo y uno salta de lado en lado tratando de encontrar en dónde pararse, pero no hay nada bueno a dónde llegar. Entonces es como que para mí eso hace que no sea solamente una historia de zombies, sino una historia de resiliencia, una historia de entender que la realidad por la que atraviesa Daniel y Nancy también son la realidad que atravesamos todos, ¿no? Yo podría decir divinamente, yo estoy atrapada entre la vida y la vida universitaria y la vida y el trabajo, ¿sí?
Eso como que puedes utilizar la estructura que utilizas para tu novela para meterla en la metáfora de cualquier cosa. Y eso me parece a mí muy valioso porque permite que todo el mundo asocie como como ese camino y ese trasegar tan hostil con la vida de cualquiera. Es decir, yo lo asocio con mis problemas, pero cualquiera podría asociar el zombie y los pocos caminos con lo que quisiera asociarlo de su vida. Y a mí eso me parece algo bueno en la literatura, porque yo creo que a partir de la lectura de tu novela podrían crearse realidades distintas que se escapan de lo que tú planteaste para tu novela. Y ahí es como que yo diferencio, bueno, esto no es solamente una historia de zombies clásica, porque si bien guarda el mismo patrón, se permite ver tu experiencia como latinoamericano ahí, las circunstancias que uno vive y que solo entiende en la medida en la que ha nacido y se ha criado en ese territorio, siento yo, como que ha habitado, digamos, tú has habitado México y México te atraviesa independientemente de que tú lo expreses o no, adrede. No sé si me hice entender un poco de lo que ha sido para mí la lectura. Claro que sí, y exactamente, lo que dices es correcto, porque a mí me gusta mucho el zombie, como te digo, yo creo que de mis monstruos favoritos, el hombre lobo también, pero el zombie está como que soy fanático de zombies desde niño, pero al zombie yo lo utilicé como un recurso, como bien lo dijiste tú. El zombie es el detonante para que el ser humano eh, saque esa oscuridad que lleva adentro, saque esa oscuridad de la conciencia. Ya sin ley, imagínate un mundo, un país sin leyes, ¿cómo sería, no? Si así con leyes, ¿cómo está? Pero ya de por sí está mal, ¿no? Con el narcotráfico, con el crimen organizado, con todo esto. Entonces, imagínate ya sin estas leyes. Entonces, yo aproveché todos estos recursos para meterlos en la historia y hacer una historia delirante en este aspecto donde pues pueda ser desesperante en el aspecto de que pues cómo los personajes se topan con personas que son ya malas, que solamente van a velar por sus propios intereses, que van a apropiarse de ya en un apocalipsis, bueno, un post-apocalipsis, que van a querer apropiarse de los recursos, de la comida, ya dinero ya no es válido, ¿no? Pero pues de todo lo que sea un recurso para existir, para vivir. Entonces, pues sería horrible toparte con estas personas si nos imaginamos si imaginamos que podemos estar en una situación así, pues sería horrible, que nadie quisiera vivir. Estamos teniendo una pequeña falla técnica que esperamos se solucione en algunos minutitos. Bueno, volvimos. Sí, 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 Creo que es mi conexión, ofrezco una disculpa, mi ciudad está no, muy no, fría y ha no te sido como preocupes. un problema estar como al 100% con la red por estos días, entonces puede ser que suceda ahí pequeños, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó la palabra, percances. Pequeños, problemas técnicos. Eso, problema técnico. Bueno, retomemos. Estábamos hablando de el zombie como una justificación para sacar lo más oscuro de las personas. Y creo que lo retratas muy bien, una escena que no lo había considerado, son cosas de la vida normal que no consideras, y fue cuando en tu novela cuentas que los narcotraficantes definitivamente lograron sobrevivir más que otras personas al apocalipsis zombie, y fue como, tiene todo el sentido del mundo. Los malos en un mundo que se derrumba, los malos definitivamente van a agarrar la batuta del mundo porque tienen las herramientas, o sea, ya no tienen la conciencia. Probablemente para contar una historia de zombies habría que contarla desde la perspectiva de todos los malos. Exactamente, exactamente, los que precisamente sobreviven las personas que tienen estos recursos, el armamento, ¿no? Los militares, los narcotraficantes y las personas pues más habilidosas en este aspecto. Te comentaba al final, antes de que hubiera este problema técnico, que el antagonista que es
que es un líder religioso, aprovecha todos estos elementos para dominar cierta región y pues manipular a la gente mediante la religión, mediante textos bíblicos. Tú sabes que la Biblia habla sobre un apocalipsis, entonces por ahí también dicen que los muertos resucitarán, pero él lo asocia con todo esto y pues dice, miren, ya estamos aquí en los últimos días, pues ya, y la gente la convence a la gente y crea su propia comunidad, crea su propio régimen y pues se convierte totalmente en el antagonista, es el que secuestra a Nancy, a Daniel, y pues aquí es donde ellos comienzan con toda la problemática. Claro, bueno, yo te quería preguntar eso, como que me decía, tú, bueno, es que hay dos posibilidades de leer uno la construcción de la novela. O eres una persona atravesada por la religiosidad o eres una persona con cierta aversión a la religiosidad. ¿Desde qué punto abordas tú la escritura de? Porque las dos partes se, digamos, equilibran bastante bien, ¿no? Uno podría decir esto sería algo que algún fanático religioso quisiera escribir. ¿Por qué no? Porque también trae esa parte de las cosas buenas que puede ofrecerte estar subyugado a una idea religiosa, simplemente aceptar como que sí es la vida, pero también está la parte crítica respecto de esa ignorancia con la que afrontamos la religión. Entonces quería preguntarte, ¿tú desde dónde te paras? Porque hay conocimiento religioso, ¿cierto? Hay como, yo creo que eres muy ritualista en tu novela. Hace ciertos, hace ciertas, deja ciertos detallitos, ciertos citas bíblicas y cosas que le permiten a uno estar como en un juego de ¿quién escribió esto? Pregunta. Mira, eh, en algún tiempo yo estuve apegado a la religión. Mm, Te estoy hablando más o menos como de hace unos 10 años. Yo tuve todo este conocimiento porque estuve muy apegado a una religión. Ya no, pero en su momento yo pues tuve todos estos conocimientos. Entonces yo ya teniendo toda esta herramienta, pues la empleé para plasmarla aquí en la novela. Por eso de ahí el nombre de la batalla de Gog y Magog, que es una profecía bíblica sobre el pueblo de Dios contra el diablo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo ya teniendo, te digo, todos estos elementos, los plasmo aquí y construyo mi obra. Daniel es una persona que es escéptica, es atea. Entonces él ya también a través de la historia se ve envuelto en una contradicción en que, pues sí, sí no creo, pero como que ya estoy creyendo. Entonces, y si eso no es. Y llega un punto en que dice, bueno, pues sí considero que sea verdad, pero pues no tanto, o sea. Entonces ya empieza a ver cómo es el antagonista, cómo es el villano, de perverso, y después se encuentra con otra comunidad que pues también manejan un poco la religión, pero ya con los pies más aterrizados, ¿no? Entonces llega un punto en que pues sí dice, sí, sí existe Dios, ¿no? Pero no de la manera como el villano lo hace creer. Es que eso es lo bueno, Entonces así lo manejo. como que al sentirse atravesado por diferentes perspectivas de un mismo hecho, permite que haya variedad de opiniones y que esas opiniones se confronten las unas a las otras. Y pues es normal que un personaje que haya pasado por el trauma y el estrés postraumático termine diciendo, bueno, en medio de lo más malo y más terrible, pues yo estoy encontrando aquí un lugarcito en el que medio ser, ¿cierto? En el que abrigarme, porque pues yo creo que es como un instinto de supervivencia que tenemos todos los seres humanos. Pero sí me gusta mucho esa combinación que haces, porque al igual que tú, al menos yo vengo de una familia que es una familia cristiana, o sea, toda mi familia es cristiana, menos yo, ¿sí? Yo me declaro agnóstica en ese punto, entonces tengo una relación en donde tengo conocimientos religiosos, pero también tengo una fuerte aversión hacia la religión. Entonces encuentro esas dos opiniones divididas entre
pues también las personas que están sumergidas dentro de esta secta del Jeff, que es todo loquito, pues también no solamente están metidas por el hecho de que quieren creer en algo, sino porque también es gente que ha sido secuestrada y llevada ya a la fuerza y que poco a poco se ha tenido que convertir debido a las circunstancias difíciles en las que están. Y creo que es como un modo de operar de las iglesias, como caer hacia los más vulnerables para decirles como vengan, que aquí tenemos algo bueno para ustedes y proceden a explotarlos de la peor manera y ya no se puede escapar de ahí. ¿Sí? Entonces eso me gusta porque me ponía en confrontación entre esas dos ideas bueno, la deidad como una justificación para poder armar comunidad, porque a veces la comunidad necesita eso, creer en algo, no solo en alguien, sino en algo que esté por encima del bien y del mal, ¿cierto? Algo que lo sobrepase y que les permita tener fe, no sé, reconfortarse a sí mismos a través de la idea de que alguien nos está escuchando. Pero también está el problema de que, claro, en estas dinámicas de poder siempre sale alguien beneficiado más que los otros. En este caso, pues sabemos que este antagonista bizarro y terrible ya tenía unos planes y él se convertía en la palabra de Dios. Entonces ya se vuelve como de conseguir a los más ignorantes para que a través de su ignorancia se vaya replicando y termine siendo toda una locura, tanto así que yo prefería, yo como no sabes qué, aviéntate al mundo que te coman los zombies, pero no te quedes ahí sufriendo más en medio del desamor, en medio de la tristeza, de la esclavitud, ¿sí? Ya como decir, si a mí me preguntaran, yo ya en este punto digo, en un apocalipsis zombie yo me lanzo ya, muérdanme y muero de una vez, ya, supervivencia nada, y menos en Latinoamérica. Yo lo estaba pensando, yo, un apocalipsis zombie planteado desde acá sería eso, sería desatar todo lo más malo de las personas que ya están siendo malas, aun cuando hay un control gubernamental y, digamos, hay fuerzas militares que todavía pertenecen al gobierno y aún así hay gente mala haciendo cosas muy malas. En ese punto, yo digo, no, yo me sacrifico de primera antes de tener que atravesar por todo el trauma y más las mujeres, porque mira que precisamente los cuerpos de las mujeres en las historias de zombies se convierten en eso, o en máquinas para reproducir, o en máquinas para saciar las necesidades de los hombres, o en esclavas. Bueno, a las mujeres nunca les va bien en los apocalipsis, a no ser que alguien escriba una protagonizada por mujeres en donde chuchun, se bandee, pero de resto, ¿cierto? Llevándolo a la realidad, siento yo que si yo escribiera una novela de zombies sería como todo empezó y morí. Eso es algo muy importante, porque esto último de las chicas, precisamente yo lo retrato de una manera en la que ha llegado a suceder en la vida real, la realidad de cómo hay líderes religiosos que manipulan a la mujer, diciendo, yo soy el ungido de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el mensajero, a mí Dios me utiliza. Y ha habido casos en la vida real donde el hombre, estos pastores, líderes religiosos, les dicen a las mujeres, pues es que a mí Dios me utiliza para procrear y ustedes son las elegidas para tener un hijo conmigo. Y es terrible esta situación, porque las mujeres que han sido manipuladas por han caído en esta situación, pues es terrible y ellas llegan a creer que es verdad eso. Entonces, como yo te comentaba en un principio, la historia llega a ser delirante en un cierto aspecto porque trato de retratar la realidad en ese aspecto. Que claro, en la continuación y en la precuela sí va a haber mujeres que van a asumir un cargo de protagonismo muy fuerte. Espero que pronto pueda yo publicar esta precuela y esta continuación. Y, y pues sí, o sea, bueno, ya independientemente de esto que estoy diciendo, yo también me inspiré un poquito en la historia del pastor Jim Jones para crear a Jefté. Los que conocen esta historia saben lo terrible que fue esta situación,
que al final provocó un suicidio masivo. Porque si investigan un poquito más de esta historia, todos los que están viendo la entrevista, cuando el gobierno norteamericano sitúa el campo de concentración de Jim Jones, sabe Jim Jones que o sea, el gobierno va a recuperar a las personas, pero a ellos los va a ejecutar porque mataron a un congresista. Entonces les dice a las personas, ¿saben qué? Pues tenemos que hacer un suicidio, vamos a suicidarnos porque Dios así lo quiere. Y les da de beber a todos, parece que cianuro en una bebida. Y sí hay un audio donde pues las personas están sufriendo, ya están agonizando. Entonces, pues todas estas personas lo bebieron porque pues pensaron que sí después de esto iban a ir al cielo. Y fue un suicidio masivo. Ya cuando los militares entran al campo de concentración, ya todos estaban muertos. Y ha sido el caso más terrible de todo esto que envuelve a la manipulación religiosa. Yo también tuve mi mala experiencia porque cuando te comento que yo estuve inmerso en una religión, también sufrí una especie de manipulación en aquellos tiempos y afortunadamente me salí ¿Podemos de... decir cuál? ¿Podemos decir cuál o te sientes cohibido de decir esta? No, tal vez, mira, me gustaría, pero sé que me voy a echar a muchas personas encima. Entonces, por No eso sé, mejor no diré cuál. no, estoy pensando en una en particular que acá en Colombia es considerada una secta y que creo que es uno de los espacios religiosos más manipuladores que yo he conocido acá en Colombia y estoy pensando si es la misma, pero no te preocupes, acá no nos Pudiera ser. encontramos con nadie. Pudiera ser, sí, pero siento que sí. Me dan ganas de decirlo, pero siento que me voy a echar a, No, unos, no te a de preocupes, enemigos. mejor, mejor estar tranquilos. Entonces yo utilizo estos recursos para crear esta novela. Entonces, ya te digo, como yo te comentaba en un principio, el zombie es un recurso. Sí, ya independientemente de que hay zombies, hay cepas de zombies donde el zombie es lento o el zombie es rápido, diferente dependiendo de la cepa del virus. Ya independientemente de que tienes que huir de los zombies, tienes que pelear contra los zombies, tienes que matarlos, tienes que sobrevivir, porque ya el gobierno ya acabó, ya el presidente quién sabe dónde quedó. Los militares pues por ahí andan regados haciendo de las suyas, ¿no? Tienen el armamento, tienen las herramientas, pero pues entre que hay a lo mejor militares que sí son buenos, hay militares que no lo son. Ya independientemente de esto, tienes que cuidarte de las personas porque te ven, todos están buscando víveres porque ya pasaron 4 años. Sí, 4 años, si mal no recuerdo. Ya, fíjate, ya ni me acuerdo si son 2 o 4 años, pero ya pasaron unos añitos. 2 años, sí, 2 años, sí. No, es que los 4 años van a pasar en la continuación. Bueno, ya independientemente de que pasaron 2 años, pues ya no, ya la comida ya está escasa, pues todavía la gente tiene que cuidarse de los malos que te van a ver con comida y te la van a quitar. Y si corres con buena suerte, nada más te la quitan y no te matan. Entonces, pues sí es una historia que si la llegas a aterrizar en la realidad, es horrible, es terrible, que nadie quisiera estar ahí. Es una historia de zombies en donde lo que menos da miedo son los zombies, es decir, los zombies están afuera como ese mal, como el gran mal. Es decir, en la humanidad siempre ha existido como ese mal, el mal total, el mal en sí, la maldad que está ahí, que todo el mundo dice, uy, la maldad, hay una maldad. En este caso, el zombie se utiliza como ese recurso, la maldad, ¿sí? El enemigo máximo, que no hay manera de combatir, que no hay decir, simplemente nos podemos defender y movernos y esquivarlo y vamos por la vida. Pero entre el mal total del mundo, en este caso el zombie, y el resto de la existencia, hay una cantidad de males tan horribles que termina uno sintiendo empatía, incluso, o sea, se llega en un espacio en el que sientes empatía por otros malos, porque algunos malos han sido más malos que los otros malos. Cuando hay un Ajá, intercambio de recursos y se están intercambiando cosas y llega esta pandilla o este grupo de, no sé, narcotraficantes, sicarios ahí,
todos mexicanos, que creo que es la parte más mexicana que has puesto, no sé por qué, con todo el acentito y todo. Y Jeff decide de todas maneras desvivirlos, es como ah, la traición, o sea, sabemos que son malos y que no merecen nada, pero aún así sientes empatía porque este malo está siendo más malo, porque podría haber sido un Exactamente. trato justo en donde todos obtuvieran raciones para sobrevivir, pero también te ponías a pensar después, esta comunidad ya más alimentada que vendría a atacar acá de nuevo donde está, ¿qué pasaría? Nuestro protagonista estaría en riesgo de alguna manera si sigue. Entonces termina uno también en la lectura perdiendo un poco la culpa con tanta gente que muere. Ya tú dices como, bueno, ¿cierto? Que malo, este era malo y si lo mató otro malo, pues bueno, ni modo, que se vayan muriendo entre malos y uno dice, no, o sea, qué fuerte es como la moralidad humana es tan permeable. Dependiendo de las circunstancias en las que uno se encuentre, la moralidad de uno se puede ir acomodando detrás de tal forma que incluso en la literatura empiezas a ser una persona o empática con los malos, que empiezas a empatizar con los malos, o empiezas a simplemente a desdeñar todo y que muera todo el mundo, en fin de cuentas, ¿cierto? Porque ya aquí, o a superar las muertes. Yo creo que la literatura ayuda con esa sensación de superar la muerte. Cuando empiezan a morir el primer protagonista, la primera persona que acompaña la historia, te sientes muy conmovido. Pero de resto ya no importa, ya uno simplemente va diciendo, bueno, que las circunstancias se vayan acomodando para que haya supervivencia, ¿cierto? Para que esto se desarrolle y ya deja de importar quién va muriendo en el proceso, porque todo el tiempo está muriendo gente. Entonces es como que la literatura se convierte en una forma en la que uno se enfrenta a una situación que si bien en este momento no es real, podría serlo y te muestra como un pequeño fragmento de en quién podrías convertirte y te podrías convertir en un celador horrible. De la noche a la mañana pasar de ser una persona que se asume como una buena persona a ser una persona que no tiene escrúpulos para navegar en una vida convulsa. Y creo que es lo que pasa ahorita en la realidad. Hay gente que decide mantenerse en el margen de decir soy buena persona y hay gente cuyos intereses valen más que tener una moral, digamos que tener una moral aceptada socialmente. Pero obtienen cosas y ganan cosas y viven mejor. Y te conflictúa eso. ¿Cómo es que los malos que no tienen escrúpulos, que van arrasando todo, viven mejor que los que intentan guardar esa moralidad? Y ahí empieza todo un dilema de cómo abordar esa situación. Siempre me hace pensar en eso, es como estamos destinados a convertirnos en malas personas. Precisamente una de las premisas de esta novela y uno de los más grandes males, bueno, como el zombie ya está, pero el zombie es un mal, pues sin conciencia, sin inteligencia, es un mal, el mal total, ¿no? Y el detonante, ¿no? Ujú. Pero el verdadero mal en esta historia es la conciencia del ser humano. Es de cómo vas a trabajar o cómo se puede trabajar la conciencia en una situación tan precaria como esta. Eh, como dices tú, los, los malos son los que tienen más oportunidades de vivir o de sobrevivir porque pues siempre van a buscar sus intereses sin importar a quién tengan que lastimar, a quién tengan que dañar, a quién tengan que matar. Entonces, las personas que sí tienen una conciencia estable, buena, que sí conservan esta moral, pues tienen menos posibilidades porque pues tienen que evaluar la situación. O sea, van a decir, yo no puedo eh, hacer esto, ¿no? O sea, tengo límites, pero los malos no tienen límites. Los malos van a conseguir las cosas de cualquier forma. Si es matando, matando. Si es robando, robando. Violando. Lo que entonces van a hacer de las suyas sin leyes, sin justicia. Imagínate, pues es la conciencia del ser humano el principal enemigo en esta historia.
Eh, Incluso llego a utilizar frases de Carl Jung. Eh, ah, Me basé también mucho en la frase de Nietzsche, de que los quien mira al abismo tenga cuidado de que el abismo también lo mira a él. Quien lucha con monstruos, procure no convertirse en un monstruo. Es una frase que también envuelve esta historia, es como una premisa también. Entonces, cuando Daniel se encuentra al grupo de los forajidos, que pues sí hacen cosas terribles, pero ya todavía pues tienen que matar, ¿no? Pero todavía como que tienen esta moralidad, todavía conservan esta humanidad, pero pues saben ellos de antemano que tienen que hacer cosas terribles para sobrevivir. Y entre ellas pues tienen que matar a los malos, ¿no? A los que, si su vida peligra, tienen que matar al final de cuentas. Pero pues también los forajidos, este grupo, esta comunidad también se ve envuelta en esta situación, en este problema, porque pues los quieren matar el grupo de antagonista. Entonces, pues sí es una situación terrible. Es, Y me causó mucha curiosidad lo que dijiste de que es verdad, si de por sí ya los narcotraficantes son considerados malos, pues terminan asesinados por otros más malos, solamente pues, porque los traicionaron, ¿no? que muy Entonces, pues sí, confiados, es decir, yo creo que eso es lo que tiene la religiosidad, que te presenta una máscara de bondad y de confía en mí, no, no, yo no rompo un plato. exactamente, De verdad, entonces hay un punto en el que como que hay un respeto innato, ¿sí? Una suerte de distanciamiento con las figuras de la religiosidad porque se asume que en ellos hay bondad, pero la realidad del mundo es otra. Espacios llenos de perversidad y de espacios violentos y violentadores, los espacios religiosos, porque logran manipularte incluso en lo más íntimo y en lo más profundo, en tu individualidad, en tu necesidad de protección, se logran meter ahí en donde no llegan en otras circunstancias a moverlo a uno. ¿Mm? En donde, exactamente. y eso los hace tan peligrosos porque se tiende a confiar, a creer en que como se sigue un bien mayor o algo así, es necesariamente algo que está asociado con el bien. Y que yo creo que en tu novela se mezcla un poco esa idea de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque sí, en fin de cuentas, la gente mala terminará apoderándose del mundo. Pero en las circunstancias de un mundo revuelto, ¿quién es malo y quién no? Eso sería, ¿cierto? Una preocupación, es decir, funcionaría en un mundo posapocalíptico una idea de moral tradicional que estaba asociada a un mundo que ya no existe, o simplemente consideraríamos sobrevivientes, personas capaces, dotadas de habilidades y en donde no tener esa necesidad moral se convierte en algo bueno, porque permite la supervivencia de los que rodean a este ente. Así es bueno, porque como no tiene esa necesidad humana de tener compasión, lo que hace es poner por encima de todo lo demás a la comunidad propia nuestra o a su persona y a las personas que lo acompañan, y eso lo convertiría en alguien bueno, en alguien capaz de proteger, en alguien capaz de cuidar, y no en un monstruo, que independientemente cuando todo el mundo está fragmentado, lo que ocurra más allá es problema del más allá. Vivimos como que vivimos en una sociedad así, en una sociedad muy polarizada, en la que yo me importo yo y mis cercanos. Ya vivimos ahí, ya vivimos en ese punto. Entonces, ¿por qué juzgar a alguien que en medio de un apocalipsis se convierte en la versión más apta para la supervivencia de sí mismo, aunque eso sea en contra de la moral obsoleta? Entonces yo estaba también pensando en eso, pues en fin de cuentas en un mundo re loco el que está más re loco es rey. ¿Y quién lo culpa? Nadie. En un mundo hostil hay que convertirse en el más hostil de todos para garantizar la supervivencia. Entonces es muy confuso porque es como esta lucha de decir, pues bueno, ahora que tenemos medianamente control y vivimos en sociedades, pues esta idea funciona, es la idea de ser buenos y cooperar, pero cuando todo se está desmoronando,
esa idea no sirve. Entonces, ¿hacia dónde debería mutar una moral posapocalíptica? Ah, un tratado filosófico. ¿Hacia dónde mutaría la moral en una situación como esta? Sí, como bien lo dijiste, en un mundo ya, en estas condiciones, el más malo es pues el que tiene las posibilidades de salir adelante. Hay que ser el más malo para sobrevivir, para gobernar sobre los demás. Entonces, como bien lo dijiste, o sea, la religión puede ser peligrosa, muy peligrosa, porque te están dando una cara bondadosa, te están mostrando la bondad, pero cuando ya empieza a haber manipulación, cuando ya empieza a utilizarte para fines personales, el líder, por ejemplo, dice el líder, yo soy el representante de Dios. Este apocalipsis, estos muertos están aquí porque pues ya es casi el fin, Dios los resucitó porque en la Biblia dice así, que van a resucitar los muertos, empieza a manipular los textos bíblicos y la gente lo cree, porque te imaginas que eso sucediera, o sea, imagínate, pues vas a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿Desde cuándo los muertos pueden resucitar? Entonces, entonces yo creo que sí existe. Entonces sí hay un ser supremo que está haciendo esto ya son causas, místicas, ya son causas, que desconocíamos, causas ocultas. Entonces ya empieza la gente a considerar que, que la religión es, pues, la salvadora, ¿no? Sí, y me Y encanta pues que como haces tú dices, como... utilizan, perdón, No, dale, dale. No te preocupes. ajá, sí, utilizan, empiezan a meterse en lo más profundo de ellos, y pues de este modo es como comienza la manipulación y todo. Pues ya, sucumbe. Si uno en un mundo que no es tan hostil, que no es tan difícil, y termina, y hay mucha gente en espacios religiosos que tú dices como sospechoso, ¿cierto? Sospechosos, como te mencionaba, que aquí hay cierto espacio en donde tú dices como, what the fuck, qué raro, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo viven así? La gente simplemente está convencida dejan de hablarle a sus familias, los desdeñan, solamente porque no comparten su espacio religioso. Usted podría perder a su familia por no estar dentro de ese círculo religioso. Entonces es algo enfermizo. Y como dices, pues nada, se presenta como el fin del mundo. Y me encantó eso que hiciste, era lo que te quería decir, que enuncias todos los otros momentos de la historia en donde se había dicho que venía el fin del mundo, porque los recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que en el año 2006, luego que en el año 2012 dijeron como, bueno, se vino el mundo abajo, ya en este año todo termina y nada terminó, ¿cierto? Entonces todo continuó, pero llega esto y si rompe, yo creo que por más escépticos que usted sea, es como, y aparte que no se esclarecen mucho las causas se cree que esto es como pospandémico, ¿no? La pandemia de nuestra época. Exactamente. Entonces, es muy chévere decir la pandemia de nuestra época, porque me siento como que viví un acontecimiento histórico y sobreviví a él, cosa que no le pasó a un montón de gente y puede uno pasar a decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona pospandémica. Entonces, la pandemia de nuestra época, y esto sucede, ¡pum! Sin precedentes, es decir, algunas personas pensarían que era una variante de, ¿cierto? Pero había todo el espacio para decir, bueno, sí, agarras la Biblia e inventas un montón, la gente suele hacer mucho eso. A mí la Biblia me parece un texto divertido, me parece que se cuenta un chismón en donde el protagonista ni siquiera es el bueno, sino el malo. Hay mucho más salseo y muchas más cosas más interesantes en la Biblia cuando hablan del mal, del diablo. Hay mucho más desarrollo de personaje, diría yo, en cuanto al mal que en cuanto al bien. Entonces es una historia interesante, pero que por la misma ritualidad que la gente le pone, o sea, utilizan unos textos tan descontextualizados para meterlos en esta época y convertirlos en realidad. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que la persecución que hay hacia la comunidad que se justifica en la Biblia es ridícula. Es ridícula a un nivel tan profundo que la gente lo crea y que hayan discursos homofóbicos, transfóbicos, a partir de un versículo que dice alguna cosa en un contexto del que ni siquiera uno leyendo lo entiende si el contexto realmente tiene que ver con eso. La gente esté dispuesta a
asesinar a otras personas solamente porque nos siguen ese pedacito. Y eso me hace pensar como en el poder que tiene la literatura, porque para mí la Biblia es un texto literario que sobrevivió a mucho a lo largo de la historia porque leyó su época y dijo, bueno, les voy a enseñar cómo vivir. Ese vivir ya no nos sirve, ¿cierto? Porque no vas a andar matando a todo el mundo porque simplemente no piensa igual que hace 2000 años. Y no sé, siento que retratas muy bien la realidad. Hay más que... Y No, tú adelante. no, efectivamente, es que me acordé de algo ahorita que tú dijiste. Es que efectivamente el Antiguo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de violencia, o sea, hay mucha violencia por el fanatismo religioso, las guerras, eh, incluso lo podemos ver en el Medio Oriente, ¿verdad? Todavía, actualmente. Entonces, si ya de por sí el fanatismo es peligroso, el fanatismo religioso es peligrosísimo, porque un fanático religioso puede matar porque si le dicen que debe hacerlo, es que Dios lo dijo. Hay una película que también está basada en una novela que se llama El Diablo a todas horas, que maneja al principio un poquito esto, donde uno de los personajes mata a su esposa y después la quiere resucitar. Entonces, pues, tú te quedas, pues él sí lo creyó, él sí pensó que su esposa iba a resucitar. Fue imposible, o sea, y es que ahorita estaba buscando una frase precisamente que envuelve también esta historia donde una psicóloga le dice a Daniel eh, lo que hace la diferencia entre alguien que pelea por riquezas y alguien que tiene un credo. Dice, quien pelea por riquezas es poderoso. Dice, pero quien lucha por un credo se vuelve prácticamente implacable, incluso a veces indestructible. Por tu idea, porque tú vas a dar la vida por eso que crees. Laura con sus 3 semestres de psicología dándonos frases poderosísimas. Laura. Sí, sí, y pues de esta manera te digo, yo trato de retratar un poco la realidad o cómo sería nuestro mundo en una situación así. Que te digo, va a haber precuelas y va a haber secuelas. Pues esperemos no me tarde tanto en hacerlas, pero van a salir dentro de poco también. Eso espero dentro de poco. La literatura es un trabajo que usted empieza, pero usted no sabe cuándo va a terminar. Usted inicia una novela, inicia lo que sea, y usted no sabe cuándo va a terminar porque puede que tenga un borrador listo y después lo lea y nada, el borrador le gusta y tenga que volverlo a modificar. Así que por ahora a mí esto que haces no me parece, a parecer mío, no me parece una novela introductoria. Yo te iba a decir, ay, esto no, para hacer el principio pues que este está en medio, es decir, vas a poner un antecedente que vendría a ser la novela introductoria, digamos, a la saga o a la trilogía. Entonces Sí, esta ya está como en el medio, haría falta, dije, desarrollaste bien los personajes de tal manera que no parece esta ser una saga, una historia introductoria, sino más bien ya el desarrollo, y sí le atiné, estaba pensando, bueno, creo que esta va a ser una novela que no va a tener ni después ni antes porque no se ve como que era el principio de algo. Entonces optaste por hacer una precuela. Me gusta, ya como hablando más en cuanto a otras formas de la novela, me gusta, estaba dudosa en un principio de la prosa que ibas a usar, porque en la primera parte la sentí un poco rimbombante y ritualista y dije, ay, no, no me va a gustar. Dije, no, no puede ser. No, pero en la medida en la que se sale de ese primer momento que viene siendo como un abrebocas, ¿no? Como una didascalia gigante, le digo yo, ¿no? Como una introducción al ambiente, a lo que está sucediendo, atravesada un poco como por este misterio ritual, que así lo sentí yo. Dije, bueno, pero después comienza el desarrollo de la historia y la prosa cambia un poco. La prosa se hace más suelta y ya empieza, en la medida en la que empiezan a haber diálogos y empieza a haber movimiento y otras cosas, suelta,
suelta muchísimo la prosa y se hace mucho más ligera, y eso me gusta porque pienso yo que las novelas que inician con un inicio que tú dices, dudo si me vaya a gustar, eh, y empiezan a tener un buen desarrollo, es muy gratificante para uno como lector que cuando usted se encuentra con un inicio muy agradable y la novela cae al final. Son estrategias narrativas, ¿cierto? O circunstancias narrativas que se van combinando. Es decir, hay gente que prefiere tener un inicio súper impactante, así tenga que soltar después el ritmo y dejarlo caer, pero a mí me gusta. Yo dije, esta prosa difícil, pero luego empieza a haber una prosa en donde empieza a haber más soltura, en donde los diálogos están bien estructurados y empieza a ser dinámica. Eso me gusta mucho porque soy una lectora muy ansiosilla, entonces estoy todo el tiempo como, ¡ah! Necesito llegar al final. Y entonces que la novela vaya agarrando ritmo y tú, pum, 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 ya vayas atando cabos, que esté escrita de forma lineal, también hace que no sea tan complicado, ¿cierto? Entonces no te embarcas en mucha estructura en cuanto a, digamos, muda de tiempo, muda de realidad, te mando para allá, te regreso en grandes bloques, sino que es una novela que va lineal. Y pienso yo que es una muy buena primera estrategia para uno como escritor, no arriesgarse a estar tan loquillo en cuanto a forma, porque cuando uno no es muy bueno manejando este tipo de herramientas que se han usado de forma magnífica por otra gente, termina uno ahogándose en su propia necesidad de resolver cosas que no se resuelven. ¿Sí? Entonces yo digo, a mí sí me gusta encontrarme con novelas que arriesgan a la muda, pero me gusta que la ejecuten bien. ¿Sí? Cuando encuentro que está mal ejecutada, como que me desinflo un poquito. Entonces yo digo, en orden lineal me gusta que está dividido por partes, ¿cierto? Está parte uno, parte 2, y además está subdividida. Es decir, que te da cierre de cada capitulito y luego te pone en otra circunstancia que va a tener su propio desarrollo, porque esto hace que tú lo puedas leer de esa forma, ¿sí? No implica que usted vaya y se quede a la mitad de algo. Creo que no, es una novela que no permite quedarse a la mitad de nada, sino que tú en cada uno de los apartados cierras un momento para que se abra otro y se cierre. Y esa es una estrategia que he visto y me ha gustado mucho en la lectura. No quedarme como a medias de algo, porque luego yo soy muy obsesiva y si me toca regresar todo completo, todo el pedazo, digamos, y cuando un pedazo son de 200 páginas, es decir, cuando son novelones que usted está a medio de un capítulo y van 200 páginas y apenas va hasta la mitad, y usted trata de volver y ya no se puede porque tendrías que devolverte un montón de páginas, sino que acá usted dice, ah, bueno, entonces no cierro hasta que no termine esta parte, que ya sé que lo que está sucediendo aquí se resuelve, y como que el macro relato se va llenando en la medida en que vas terminando. ¿Sí? Es decir, hay historias dentro del macro relato, ¿cierto? Entonces, en particular, bueno, la muerte de Pablo, escenaza, yo quedé como, terrible, terrible acción porque cuando se va y demora en llegar, empiezas a sospechar de que algo sucedió, pero uno se imagina como que se escapó, ¿cierto? No sé, que trató de irse de la comunidad y está afuera, tan, pero luego cuando te encuentras con toda la escena tipo la Inquisición, es como, esto se va a poner feo y muy feo. Y más porque ahí ellos tres iban en una relación que inventan y termina favoreciendo de manera muy, muy extraña a Daniel, es muy triste. Entonces está como, ay, no, no. Entonces, pero ese microrelato cierra y ya, pasamos de Pablo, Pablo sigue existiendo en nuestras memorias y en la lástima que le tienen sus amigos por lo que le pasó, pero te metes en otra escena. Entonces siento yo que está diseñada como a modo de capítulos, y ahorita que me dices que estabas viendo The Walking Dead, encuentro perfectamente que está diseñada como a forma de capítulo de una serie, que tú ves el primero y sigue siendo el desarrollo de la misma historia, pero no se pega ahí del mismo desarrollo de la historia que pasó aquí, sino que en siguiente nos muestra otra circunstancia que pasa en otro día, que siento yo que va siendo como narrada pedazo a pedazo. Yo sentía que entre cada pedazo podían pasar 3, 4 días, una semana, ¿sí? Entre cada una y ese formato me gusta porque supongo yo que al ser una persona que consume tantas series y tantas
sí, series de internet y ta. Ese formato lo encontré cómodo de leer. Y yo creo que un lector que encuentra una historia cómoda de leer, 10 de 10, te quedas. Tú te quedas porque, bueno, antes había la creencia de que tenía que haber un ideal de lector súper perspicaz y loco, ¿cierto? Que se aventuraba a leer Rayuela al derecho y al revés en todas sus presentaciones y que había, sí, ese tipo de lector ideal al que le ponían súper complicada la tarea de entender una obra, como que ya está muriendo precisamente porque estamos muy permeados por otros espacios. Y si bien a mí ese tipo de obras me gustan, también me encanta encontrarme con obras en las que me siento cómoda. Que uno está parchado, que uno está emocionado y no está preocupado de dejé botado quién sabe qué, ya no lo encuentro, ya no entiendo, porque eso me frustra un poco. Sí, Cuando es, digamos, te plantean una historia de fantasía, en este caso está enmarcada en terror, ¿cierto? Te presentan una historia de terror, pero entonces te ponen ahí en la tarea de descifrar esta vida y la otra para entender qué pasó. Y si uno es bien, por ejemplo, yo soy muy. Yo digo, ay, tengo que encontrar todo lo que me quieres decir. Y termina uno al final de la historia muy frustrado, muy desgastado por tratar de entender el hilo narrativo. Y digo, pues si la literatura está compitiendo con un espacio como Netflix, como TikTok, en donde todo está tirado, pues tiene que hacerse de herramientas que lo hagan a uno como lector, entrar en un mundo en el que tú digas, soy bienvenido y me están hablando a mí. Creo que tu novela es muy amigable con el lector en ese sentido. Es decir, yo como lectora me sentí como muy, muy cómoda a la hora de leer. Por eso te decía que sentía como que formato serie. Y creo que es por tu influencia. Iba a decir, sí, siento que encuentras un poco de influencia en este formato, pero yo creo que ya es difícil plantear un zombie, no sé, en otras circunstancias. Ya los zombies están definidos y si se crean otras circunstancias, otra realidad del zombie, yo creo que dejaría de ser zombie, ¿sí? Si te dicen, oh, no, es que ahora ya no, el zombie no va a suceder como el zombie, entonces terminas en una serie que ya no es de zombies porque uno está ya encariñado con el zombie tradicional, con la forma en la que se da y las historias que pueden surgir a partir de él. Que creo que cada quien va creando un universo, un Zombilandia diferente. Y tu Zombilandia me gustó mucho, la verdad. está buena. Son dos partes, pero están buenas, están buenas. Pues mira, fíjate que eh, efectivamente lo que dijiste, trato más bien, no trato de arriesgarme, me arriesgo, porque en mis tres novelas que he escrito, sí trato como que de crear un inicio, que tú sabes, como todo novelista crea un inicio, tratando de envolver con los dos primeros párrafos, con el primer párrafo, tratando de envolver al lector, ¿no? Y siempre trato de hacerlo, pero trato como que de no echar todo, o no engañar al lector dándole a lo mejor en las primeras páginas, para que al final se decepcione y diga, no, no es lo que, me engañaste, no es lo que yo esperaba. Entonces, trato como que de meterle un poquito de, no tanta intriga, que sea un poquito flojo a lo mejor, para que ya más adelante se vaya envolviendo, se vaya encontrando con situaciones más interesantes. Y sí, efectivamente, manejo la novela por capítulos, porque trato yo de también adaptarme a la nueva generación. Como tú dices, Netflix, Amazon, todo esto que estas series que ya son por capítulos, trato yo de también de hacer habituar al lector a lo nuevo, ¿no? Para que también se encuentre una lectura amigable, y no tan, a lo mejor tan tediosa. Que uno como lector, pues sí, a lo mejor no le es tan molesto, ¿no? Leer lo clásico. Pero a los que no están asociados con la literatura, a veces se pueden aburrir. O sea, como que, pues sí está interesante, pero como que no le veo final, ¿no? Y trato de hacerlo, fragmentarlo para que, pues también se habitúe a la lectura. Sí, es que yo creo que a veces en este mundo la gente tiene mucho miedo a decir que a mí me aburrieron los clásicos.
A mí tal novela me pareció pesadísima, porque se supone que va a haber como todo un ritual de agradecimiento hacia esas personas que crearon esta magnífica y perfecta literatura. Pero hay gente que simplemente, hay gente, vea, yo conozco gente aquí en mi vida muy personal que ha leído más de 7 u 8 veces Cien años de soledad. Cien años de soledad yo la leí 2 veces y es una obra que a mí me gusta, pero si me preguntas, yo digo, no, en muchas partes de Cien años de soledad yo estuve hartísima, ¿sí? Si tú dices, te encuentras con gente que escribe y que la gente la tiene como en la cúspide, pero que siento yo que toda esa oda que hay hacia estas personas es porque identificaron a una generación anterior a la nuestra. ¿Sí? Uno creció permeado, yo crecí permeada por las redes sociales, por el mundo de la inmediatez. Entonces soy una lectora muy ansiosa y a veces siento que las prosas pesadas no me gustan, no me gustan las prosas pesadas y que están ambientadas en otros lugares. Yo soy como muy territorial y muy anclada a Colombia, muy anclada a Latinoamérica, y me gusta que las historias me hablen a mí y que me hablen con acento, con jerga. A mí si me preguntan, yo le digo a los escritores, metan toda la jerga que quieran, que al menos a mí como lectora me convence que me hablen desde su territorio, ¿sí? Desde esa realidad ceñida a mi vida. ¿Por qué? Pues porque son de Latinoamérica y sus experiencias de aquí, al igual que las mías, están atravesadas por el territorio, por la violencia de nuestros territorios. Y eso me gusta, ¿sí? Yo sí no tengo miedo a decir que los clásicos a veces me aburren, pues porque yo soy hija de mi época. Y en mi época he aprendido a que la satisfacción es rápida, ¿sí? Te ofrecen algo y recibes la recompensa así. Antes es una lucha para uno conectarse con las historias largas, con novelas, ¿cierto? De largo aliento. ¿Por qué? Pues porque usted está acostumbrado a que se ve una serie de... Yo soy muy fanática de las series y me encantan, digamos, los K-dramas, ¿cierto? Y yo divinamente saco un día completo para verme la serie de principio a fin. En un día, yo digo, este día me voy a ver tal serie y a mí nadie me va a sacar de terminarme de ver esta serie. ¿Por qué? Porque uno no aguanta la ansiedad de dilatar en el tiempo el encontrar la satisfacción del final. Y yo creo que es algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de escribir en esta época. Que los lectores no son solo lectores adultos, ¿no? Los lectores viejitos ya se están quedando atrás y siguen casados con los clásicos. Están llegando a una nueva generación de lectores que están haciendo el esfuerzo de conectarse con sus obras, incluso cuando tienen acceso a otro montón de cosas. Y eso debe verse en la forma en la que escriben. Ya esta estructura compleja en donde los escritores buscaban probarse a sí mismos que tenían el conocimiento total de todas las herramientas y que querían, como te digo yo en el caso de Rayuela, ¿cierto? Que es la utilización de todos los recursos habidos y por haber en la literatura, ya no, en esta época ya no pega con nosotros. Con los lectores nuevos ya no pega, porque uno no está dispuesto a embarcarse en semejante travesía para que el escritor le diga algo, ¿sí? Y uno quiere que el escritor sea honesto, pero que también entienda que uno está acostumbrado a otras dinámicas y que le ofrezca variedad dentro de esas dinámicas. Y sí, si no, uno no está dispuesto a acoplarse también al mercado, creo que su literatura está dispuesta a, no sé, a estar en el cajón, porque no sé, así es la vida de difícil y competir contra un mundo tan rápido como esto requiere que usted utilice herramientas rápidas, sugerentes y que envuelva a su lector así, en esa sensación de vamos a lograrlo. Exactamente. Es que los tiempos cambian. O sea, sí, nuestros respetos para los clásicos fueron los que nos han formado, respeto absoluto, pero los tiempos cambian, no porque a lo mejor el cine fue en blanco y negro en un tiempo, tenga que ser blanco y negro todavía, no porque fue mudo, tenga que ser mudo, o sea, es lo mismo con la literatura, Es evolución. Yo, por ejemplo, me he la encontrado unos evolución. textos ¿cómo se llaman estos cositos para escanear? Son unos cuadraditos en los que uno puede escanear y los llevan a lugares, como a Sí, sí, sí. esos códigos de barras, no son códigos de Ah, barras, son códigos de códigos barras, sí. QR, eso, un código QR
te están hablando de algún tema y te están refiriendo a imágenes y todo, o a canciones, y puedes escanear la canción e ir a escucharla para que entiendas la sensación que te quiere transmitir el escritor. El escritor te está diciendo, para mí en esta historia es importante que puedas tener una visión de este cuadro. Y antes simplemente usted tenía que imaginárselo o ir a googlearlo, pero usted nada más acá saca su computador, su celular, escanea y vas y ves, te hacen el recorrido o te muestran las canciones y eso hace que uno se conecte, porque entonces no solamente eres un lector pasivo, empiezas a ser un lector activo. ¿Sí? Entonces ya comprende los sentimientos del personaje, las sensaciones que esa canción le transmiten porque uno escucha la canción, porque uno ve la imagen. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas nuevas que se están utilizando a mí me parecen maravillosas. La gente que ha decidido hacer en sus libros un híbrido, por ejemplo. Un híbrido que incluye la parte tecnológica, que te manda referencias, que te manda cosas, que te pone a descubrir, me parece muy interesante porque tener un papel activo te hace sentir importante como lector. Que alguien pensó en ti a la hora de construir esa historia, en tu comodidad, en la forma en la que ibas a disfrutar de la obra y no solamente era como un reto personal de ser el mejor en algo, ¿sí? Que a veces se convertía el trabajo del escritor en cómo me exalto a mí mismo, como la grandeza de ser el mejor en esto. Y si bien yo les digo a mis escritores que deben exorcizar a través de la literatura, ¿sí? La literatura también es una forma en la que uno vomita cómo se siente, que no deben escribir solamente para el lector. Las herramientas que utilicen deben ser esas herramientas que a ustedes les gustaría encontrar en los libros que leen, ¿sí? Entonces que yo diga, ay, mira, este libro me encantó porque hizo esto y esto y esto que a mí me pareció muy divertido. Espero que a mis lectores también les parezca igual de divertido y no solamente quiero ser, no sé, configurar un universo complejo y difícil que a veces pasa, por ejemplo, te digo que soy estudiante de filosofía, de encontrar que los filósofos quieren decir algo y te meten en una maraña y en una oscuridad y en un drama para decirte, ¿cierto? La existencia carece de sentido. Gorda, gracias. Pudiste haberlo dicho así y no me hubiera pasado 5 horas de mi vida tratando de entender tu tratado sobre la existencia humana. Es como la ecuación matemática que te lleva por un montón de fórmulas para llegar a un resultado que se pudo haber sacado desde el principio. Dices como, te voy a mostrar todas mis cartas de cómo puedo hacer esto largo y difícil. ¿Hay un camino fácil? Ajá. Sí, pero nos da pena aceptar que también queremos recorrer un camino sencillo, porque en la literatura hay la creencia de que quienes construyen una literatura asequible se convierte en una literatura light, así como la llaman, ¿sí? En una literatura menospreciada. A mí ese concepto me molesta mucho que la gente utilice, ¿cierto? Que diga, ay, sí, es que estoy leyendo un libro de literatura light. Yo en un punto pensaba eso. Y después me empecé a dar cuenta que independientemente de lo que yo leyera, siempre encontraba algo que me gustaba. Sí, yo decía, bueno, si bien la estructura no es para mí, tal personaje sí me gustó. Y siempre encontraba algo que me decía a mí esa literatura y me di cuenta, toda la literatura tiene algo que decirte. Pero si vives en tu mundo egocéntrico de decir, ay, yo solamente leo los clásicos porque es lo mejor que ha parido la existencia, pues se pierde uno de toda la riqueza que puede haber ahí, en ese mundo lleno de variedad. Y de un tiempo en adelante me dije a mí misma que no iba a perder la posibilidad de navegar en todas esas caminos, en todas esas rutas de escritura, que si bien no fueran consideradas a nivel mundial como la excelencia, no había necesidad para mí de esa aprobación de otro lado, que por lo general debe ser que sí se vendió bien en Europa, sí se vendió bien en Estados Unidos, sí se vendió bien por allá es porque era bueno, ¿sí? Yo ya pasé de eso y digo, la verdad es que también convertirse en un clásico tiene que ver con las circunstancias, no tanto con que realmente tú seas el más excelso de todos los escritores, porque a la par de ellos estaban otros escribiendo cosas muy buenas, pero las circunstancias del azar y dan para que esta persona se convierta en un referente y otros no. Eso también es como la época, te vas moviendo en la época, entonces me dije a mí misma, no, eso hay que leer parejo y dar gracias al universo que tengo un trabajo en el que leer es lo que me da de comer, entonces yo aprovecho este espacio para leer a gusto todo y para sacar esas cosas
geniales que encuentro, porque todos los escritores te están ofreciendo un mensaje, te están diciendo, te estoy mostrando cosas, te estoy mostrando mi realidad, te estoy mostrando mis sentimientos, y son esas experiencias humanas las que a mí me gustan. Y a veces vienen en los formatos más extraños, en los formatos más tranquis, que tú tienes una lectura agradable, arrunchadito, y dices, bueno, esta historia me ha hecho navegar tranquilamente, y hay mucho que decir de toda esta literatura. Exactamente, hay que tomar lo bueno de las cosas, o sea, y no encerrarnos en nuestras propias ideas, ¿no? De que yo solamente de aquí, porque se está perdiendo uno de todo lo bueno, toda la riqueza que se puede encontrar en todos lados. Por eso también siempre he sido de la idea de que toma lo bueno y deja lo malo. O sea, porque al final de cuentas el que se enriquece es uno, uno es el que va aprendiendo. Y que es malo para uno. Cuando tú lees algo y dices, "Oh, es malo", tú dices, es malo para ti, pero esa historia que a ti te pareció mala puede causarle fascinación completa a alguien más. Yo por eso digo, yo cuando hablo acá, yo doy consejos de estructura, de forma, de cositas que he ido aprendiendo en esto de escribir, ¿sí? Pero yo no le digo nada, "Ay, es que su historia está", ¿cierto? Cada quien está trasegando sus propios caminos y está contando las historias que quiere contar, y pues uno dice lo que sabe. Yo digo, he aprendido unas cuantas cosas en esto por el camino por el que yo quiero escribir, pero también en la medida en la que leo a otros aprendo mucho. Y yo sí digo, muchísimo se aprende de las estrategias que otros utilizan, de la prosa que otros utilizan, y eso es más importante que andar dando consejos que alguien a uno no le pidió, al menos de forma negativa, ¿cierto? Decirte, porque yo sí les digo aquí, y yo los invito a que se conozcan entre escritores que son de la misma región, con otros escritores de otros lados, que se revisen los textos mutuamente, porque que a usted le revise un texto a alguien que escribe, ¿sí? No es lo mismo que usted se lo pase a su tía, que, ay, tía, me le echa un ojo a esto, su tía que nunca en la vida ha sabido nada de la creación literaria, a que se lo corrijan a uno otros escritores. A mí eso me gusta mucho. Yo procuro enviar mis textos y recibir todas las opiniones enriquecedoras de otros lados. Y si alguien me dice que es malo, yo digo, bueno, pues no soy perfecta y pues ahí vamos por la vida escribiendo cosas buenas y malas. Es como el mundo literario debería ser menos ensimismado y debería ser más colectivo, creo yo. Como que todos somos un grupo en el que todos podemos aprender de lo que todos han aprendido, porque todos tienen carreras diferentes, formas de entender el mundo diferentes, y ahí existe como toda esa, no sé, yo soy muy entrañable y muy entregada a la conversación, a entender al otro, a estar en sintonía con el otro, y traslado eso al mundo literario, a mi mundo literario, las experiencias que otra gente me comparten, que me retroalimentan. Eso para mí es materia para contar, porque cuando me lo cuentan a mí estoy muy fascinada. La gente que escribe a modo de chisme a mí me parece de lo más espectacular, que te está contando algo así súper, esto es entre tú y yo íntimes, estamos teniendo una conversación de algo muy interesante. Entonces, Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay novelas, por ejemplo, de los escritores, no porque un escritor sea bueno, quiere decir que a lo mejor su novela va a ser buena. Sí, va a tener cosas, pues, buenas, ¿no? O sea, bueno, no quiero decir eso. Digo, no porque un escritor sea bueno, quiere decir que su novela le va a gustar a todos, ¿no? Que es la realidad, ¿no? De mis lectores, de mis tres novelas que tengo, ha habido personas que me han dicho, bueno, me gustó más esta más que la otra, ¿no? Esta manejas mejor esto, trabajas mejor esta situación y así. Y digo, bueno, en gustos se rompen géneros, o sea, sí. y yo creo que, no sé, no, uno no tendría que estar dispuesto a ser perfecto. Ese trabajo del escritor perfecto, pues no existe. Siento yo que no, uno no logra la perfección y que uno va por la vida haciendo su mayor esfuerzo, escribiendo las cosas que más lo transforman, que más lo transportan y que uno cree dignas de que otra persona las lea y que lo acompañen en su vida. Y si en ese hay personas que no se sienten acompañadas y que no les gusta, está bien, ¿sí? Uno no tiene la responsabilidad moral de escribir lo más perfecto de todo, aunque uno se esfuerza, digo la verdad, ¿cierto? Yo quiero tener maestría
a la hora de escribir, que yo diga, tengo dominio de esto, puedo hacerlo, me siento cómoda haciéndolo, porque ahorita estoy pasando por una etapa de mucha convulsión, porque me estoy decantando por un género, por una forma de prosa, me estoy decantando porque uno se transforma, es decir, la prosa que estaba manejando, el estilo que estaba manejando, ahorita ya como que no me complacen tanto y estoy en ese proceso de transformación y pues en ese proceso salen cosas muy raras, salen cosas muy deformes, pero yo no tengo la responsabilidad de ser perfecta en nada, tengo la responsabilidad de decir lo que quiero contar lo voy a contar y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si no es suficiente para ti, lee a alguien que sea suficiente para ti. Sí, todos tenemos el derecho a equivocarnos y a perfeccionarnos. Entonces, sí, en el proceso lo vamos haciendo. Bueno, yo creo que de mi parte ya pregunté, ya saqué las hipótesis de las intuiciones que me había dado la historia. No sé si tú tengas algo más que contarle a las personas que están aquí o si quieres aprovechar que este también es un espacio para la promoción y la divulgación y aprovechar para decirnos en dónde podemos conseguir tus obras, cómo están, cómo aparecen y pues ya sabes, todo el chismecito de propaganda para tu literatura. Pues mira, sí, sí quisiera promocionarme un poquito. Eh, Mi primera novela, que es Saturn, El ascenso de Samhain, yo les decía, pueden ver acá un poquito, se ve un poquito el cartel acá. La encuentran en Amazon, en Mercado Libre también. Pero en Amazon es la plataforma ahorita. Espero más adelante distribuirla, que llegue pues, a nivel internacional en físico. Está la segunda parte que es Atrum, de los Heraldos del Seol. Bueno, ese es el cartel de la primera. Ambas en Amazon. Y ahorita la batalla de Gog y Magog, que con Alas de Cuervo, grupo de Letras Negras, pues la pueden conseguir Está en la la plataforma publicidad. de Grupo Editorial Letras Negras precisamente. Y en las ferias de los libros que se están moviendo también pueden conseguirla ahí. Eh, Parece que en Mercado Libre también se puede adquirir y en algunas librerías. Entonces, ahorita como a mí ya se me agotaron los ejemplares, pero mandé pedir más y le van a, ya me mandaron la propuesta de una nueva portada para una segunda edición. Entonces, pues ya estarán promocionando la novela en algunos días posiblemente. Sí, pues no les garantizo, digo, que a todo lector le vaya a gustar, pero sí pueden entretenerse un poquito. Eh, lo más interesante viene más o menos como en medio, para que no se vayan a desanimar en un momento que digan, bueno, ya me quedo aquí. Viene más o menos en medio lo más interesante. Y al final, por ahí me decía una lectora, me causaste muchos traumas, pero me gustó. Lo más interesante viene, sí, precisamente a partir de la parte de en medio. Pero, pues, les aseguro que se van a entretener algún rato. Para los Y amantes de los también tengo un zombies, poemario, perdón, no te también tengo preocupes. un poemario que se llama Cenizas del Edén. También pueden encontrarlo en algunas librerías de España, en Mercado Libre, en Amazon y en otras plataformas también. ¿Alguna red social para seguirte? En Facebook me encuentran como Juan Carlos Doñate, así Ujú. Juan Carlos Doñate, en Instagram también, y ya no es Twitter, es X, en X, que antiguamente se llamaba Twitter. Ah, En esas tres redes sociales. ay, yo no sabía que Twitter ya no se llamaba Twitter. Y es X. Ay, no puede ser. Yo es que nunca uso Twitter porque es un lugar muy tóxico. Entonces, Sí, sí, sí. me aterra Sí, entrar al mundo de Twitter. Bueno, sí, ya saben por dónde pueden seguir a Juan Carlos Doñate. Él es escritor del grupo editorial Letras Negras y tiene otros proyectos independientes a la editorial. Recuerden que lo pueden encontrar por Amazon, sí, sobre todo por Amazon o por Mercado Libre. Agradezco a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima. hasta la próxima.